Muchas gracias. Bueno, qué bueno que ya estamos al aire. Muy buenas tardes, días a todas, a todos los que nos están viendo. Gracias por acompañarnos todos estos viernes de este seminario de seguridad que ha tenido muy buena aceptación. Hemos tenido formidables panelistas. Hoy es como la cereza en el pastel, es gente que yo quiero mucho, es una persona que es de mis consentidas, lo dije en privado, lo digo abiertamente, el maestro Manelich Castilla Cravioto. Maestro, si me permite leer su semblanza, su currículum, le estaba platicando antes de empezar que pues para mí y yo creo que para todos los mexicanos tener a gente como ustedes tan preparada en materia de seguridad nos da tranquilidad, nos ayuda y bueno, pues es un gran honor. Nacido en Mérida, Yucatán, en 1973, es maestro en ciencias penales con especialización en ciencias jurídica penal por el INACIPE, con la tesis Iniciativa Privada y Justicia Penal en México, el caso penitenciario, que ese es un tema que tenemos que platicar tantito al final, maestro, si nos permite. Licenciado en Derechos con mención honorífica, defendiendo la tesis Supremacía del Poder Político de Facto en México, el caso Yucatán, con título profesional expedido por la UNAM por haber cursado la carrera y estudios en la Universidad Latina, técnico en comunicación social por el Centro de Estudios de la Comunicación Social, con la tesis La comunicación social como herramienta de poder político. Su experiencia profesional en materia de seguridad y justicia es la siguiente. Actualmente es socio consultor y fundador de SJUS, SADSB, Consultores en Seguridad y Justicia. Fue comisionado general de la Policía Federal de 2016 a 2018. Durante ese mismo periodo también fue presidente de la Comunidad de la Policía de América, Ameripol. Fue titular de la División de Gendarmería de la Policía Federal de 2014 a 2016. Fungió como agregado de la Policía Federal en la Embajada de México en Colombia, titular de la División de Seguridad Regional, coordinador estatal de la Policía Federal en San Luis Potosí. Participó en el Parlamento Euro-Latinoamericano en representación de Ameripol, Atenas, Grecia. Fue enlace de la División de Seguridad Regional en la evaluación de procesos de la Policía Federal ante la Oficina de las Naciones Unidas contra el Crimen y la Droga. Representante de la División de Seguridad Regional en el taller de la PEC en materia de lucha contra el terrorismo en autobuses, compartiendo mejores prácticas, celebrado en Manila, Filipinas, del 24 al 26 de julio de 2012. Capacitaciones adicionales, FBI Cuántico VA, Alta Dirección para Mandos Policiales, Royal Canadian Mountain Police, Canadá, Liderazgo para Ejecutivos Policiales, Policía Nacional de Colombia, Seminario de Alta Dirección del Servicio Policial, Alta y Gerencia de Servicios Policial, Sistema de Desarrollo Policial, CIDEPOL, Leadership for the 21st Century, Chaos, Conflict and Courage, Harvard Kennedy School. En 2017, actividades docentes, se desempeña como académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Experiencias profesionales en la iniciativa privada, fue director a nivel nacional del programa de justicia de la Fundación Telmex, Telmex Reintegra 2003 a la fecha, programa dedicado a liberar de las diferentes prisiones del país a personas presas por causas de pobreza. Director general de Intralegem, capacitación jurídica de tercera generación y socio fundador de Castilla Cravioto, Escalante y Asociados, S. Sociedad Civil. Socio director del área penal de Castillejos y Escalante Abogados, actividades independientes, litigante y consultor en materia de justicia penal y responsabilidad social empresarial, docente en diferentes instituciones a nivel nacional. Bueno, distinciones y reconocimientos relevantes, condecorado por la Policía de Ecuador, Argentina, Italia, Nicaragua, Carabineros de Chile, Panamá, México, Gendarmería Francesa y la Comunidad de Policía de América. Delegado de honor por México en el Salute to Excellence del American Academy of Achievement en Baltimore, Maryland, patrocinado por el ingeniero Carlos Slimelú. Ganador del Premio por un México Inteligente otorgado por Banamex. Ganador de la beca Telmex a la excelencia académica y extraacadémica. Conferencista a nivel nacional e internacional en temas de justicia penal y seguridad pública, responsabilidades sociales, empresariales y tópicos jurídicos
de actualidad. Ahora es también maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencias Jurídicas Penales por el INACIPE, tesis, iniciativa privada y justicia penal en México en el caso penitenciario. Maestro, pues la verdad es que un currículum envidiable, muy respetable. Le agradecemos enormemente que se haya tomado esta mañana pues para estar un ratito con nosotros. Yo le decía al principio que estaba muy nerviosa porque yo reconozco su alto compromiso en el tema de seguridad con este país. Y bueno, pues lo dejo en el uso de la palabra y nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. De verdad, es un honor haber recibido su invitación a participar en este foro. Yo quisiera creer que el 10º Círculo del Infierno de Dante es un lugar con alguien leyendo currículums largos. No, no bueno, y aparte como leí peor, maestro, no leí como horrible, pero bueno, le ofrezco una disculpa. No me refiero a eso, sino que me parece que al final del día en la seguridad, yo creo que se transforma en una idea práctica y creo que esta honrosa e inmerecida presentación lo único que hace es comprometer, es agradecer y sobre todo manifestarme muy agradecido por las oportunidades que he tenido para ponerles al servicio de la seguridad. Somos muy afectos, diputada, a hablar de los grandes problemas de México. Es como un deporte nacional. Pero hablamos poco de aquello que no son problemas, de los no problemas. Y un no problema hoy importante es que hay una diputada que viernes con viernes quiere poner en la mesa el tema de la seguridad, de cobijar el trabajo que se realiza en esta materia. Y yo quiero reconocer ese esfuerzo porque es valioso, porque mientras más personas hagan este tipo de esfuerzos, creo que la seguridad encontrará también un buen momento. Así que todo lo que fue la presentación es nada más un reflejo del gran trabajo que estás haciendo desde tu postura de representante social. No, pues viniendo de usted, pues bueno, para mí es un honor. Muchas gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias. Bueno, habíamos elegido un título para dar una plática, porque quiero que sea eso. Yo al concepto de conferencia le tengo un respeto tremendo. Yo creo que solamente las grandes mentes, los grandes constructores de ideas hacen conferencia magistral. A mí me gustaría hacer una plática. Yo creo más en el coloquio, creo más en el diálogo muy franco, en el diálogo basado un poco en el estudio, en la vivencia y en la propuesta. Habíamos elegido el título de Desafíos de la Función Pública en México. Y curiosamente, ya analizando el contenido, lo que quería incluir en la plática, dije, qué bárbaro, el título es un pleonasmo, es reiterar lo que es la función policial, porque un desafío no es otra cosa que enfrentar dificultades con decisión. Así lo plasma la Real Academia y así lo entendemos. Un desafío es eso. Y la función policial es al mismo tiempo, más que una función, un desafío permanente. Entonces, pareciera que es una reiteración, pero en ese contexto yo quisiera abordar 3 grandes bloques, no necesariamente en orden, pero sí con un contenido temático que tiene que partir de un primer desafío que considero que es el que tiene que ver con la cuestión cultural, la cuestión social y de identidad en un primer bloque. Otro bloque que tiene que ver con la cuestión legal, cómo están nuestras leyes, qué parte de ellas está o no ayudando a la construcción de seguridad. Y otro bloque que tenga que ver con el aspecto estructural, el de las asimetrías, el del tema de los recursos, para combinar todo ello con otro enorme desafío, que es el que tiene que ver con la existencia o no de un modelo operativo. Entonces, estos serán los ejes en los que base la práctica. Y para entrar en materia, quiero comenzar con el primer gran desafío,
Cuando hablamos de cuál es la función policial en México, cuál es el principal desafío, yo preguntaría, ¿a qué policía primero nos estamos refiriendo? Porque una de las grandes cuestiones el día de hoy es entender que la función policial se ha diversificado, que ha modificado sus estructuras históricas, que ha transformado perfiles y que ha construido a través de los años una nueva manera de abordar el fenómeno y que esto ha derivado en distintas percepciones de lo que es la policía. Si nosotros tuviéramos, ahorita quiero hacer el experimento con quienes nos estén viendo, la posibilidad de dibujar un policía, ¿qué dibujaríamos? Un ejercicio realizado recientemente nos diría que vamos a dibujar a una persona con un uniforme, con un kepí, quizás con un arma de cargo, con un bastón, un PR-24, y esa es la noción de la policía. Pero cuando nosotros preguntamos qué esperamos de la función policial, el dibujo sería distinto y tiene que ver ya con las capacidades de última generación, con investigación, con ciencia, con trabajo técnico, pericial. Entonces, esa visión original de la policía se ha modificado. Y fíjese qué curioso, se ha modificado a tal grado que, como dice la máxima filosófica, todo extremo nos lleva a su opuesto. Y esta modificación ha sido tal que el siglo XXI, con todos los avances a nivel global en materia tecnológica y de construcción de perfiles policiales, nos lleva a la esencia de la función policial, a lo primero, porque la función policial ya institucionalizada lo que hacía era investigar conductas criminales. Es decir, antes de las policías que controlaban multitudes, antes que las policías que vigilaban el tránsito vehicular, antes que cualquier otro tipo de policías, existió la necesidad de investigar por qué se había realizado una conducta criminal. Y hoy, en el país, nadamos en un mar de modelos y de conceptos policiales que generan culturalmente un alejamiento absoluto de la raíz de la función policial, y esto deriva en alejamiento permanente entre el ciudadano, entre el resto de los sectores y la función policial. Al interior de las corporaciones, sigo en el mismo bloque del desafío social, cultural. Al interior de las policías sucede algo muy similar. Y estoy hablando de las policías en plural, porque me parece que hay que hacerlo a nivel nacional para después poner algunos ejemplos de la Ciudad de México. Al interior de las corporaciones policiales, por muchos años se educó en la idea de que la policía era una alternativa para aquellos que no tenían otras posibilidades en la vida, que había un sueldo quizás castigado, pero seguro, y que había condiciones para trabajar siempre y cuando no se metan en problemas. Esto no es una invención, está aterrizado en los libros que han investigado la conformación de policías en México y en otras partes del mundo. ¿Y qué sucede con la cultura o la subcultura policial? Que cuando se aspira a construir nuevos perfiles, digamos que curiosa y paradójicamente, aquellos que llegaban con perfiles distintos, con más años de educación y formación, no eran bien vistos por los policías. ¿Por qué? Porque decían que no eran policías de carrera, que aquel que había llegado de fuera con títulos de licenciatura y posgrados, por el hecho de no marchar, de no haber estado en la academia en donde los formaron, en el mejor de los casos en estas décadas a las que me refiero, 6 meses promedio de formación policial, en los mejores casos. Hubo generaciones de 3 meses, pero bueno, a nivel cultural, institucional,
también se posicionó esa idea de que la policía tenía que estar conformada por personas que tenían, sí, vocación, pero que tenían un nivel distinto al del resto porque estaban capacitados para ejercer la fuerza física. Pero la fuerza moral se fue perdiendo en el trayecto de estas décadas. Es decir, se constituyeron corporaciones con gente que manifestaba el deseo de servir en la causa de la seguridad por una cuestión de vocación. Aunque lo que está reflejado en los estudios es que también era una cuestión de necesidad. Entonces, culturalmente, las policías también se alejan de su esencia y se vuelven paradójicamente un obstáculo para el perfeccionamiento de la propia función. Así estuvimos por años. Si nosotros tratamos de entender el presente de las corporaciones, vamos a hablar en particular de las municipales, vamos a encontrar el verdadero de la función de la seguridad en este país. Entonces, ese es otro ámbito de la cuestión cultural. Las policías eran vocacionales, eran destinadas para aquellos que recurrían a ellas como una alternativa. Pero dentro también del ámbito cultural, otros de los llamados a las policías lo hacían por una cuestión generacional. Es decir, eran o nietos o hijos de alguien que había sido policía. Y desde casa se adoctrinaban en la visión policial que había sido heredada. Y fíjate, diputada, que hay un ejemplo que me acaba de suceder hace muy poco. Y espero, bueno, no voy a decir su nombre, pero una alta funcionaria de un centro de enseñanza en ciencias penales en este país. Su padre fue policía de la Ciudad de México. Su hermano es policía federal ministerial. Ella trabajó en la policía de la Ciudad de México. Es una persona altamente capacitada. Y me decía que ella se sentía muy cómoda al portar el uniforme porque no había pasado por la academia. Y yo le decía, oye, pero, perdón, no hay manera más pura de dignificar un uniforme que el deseo de portarlo por convicción. Porque tuviste el ejemplo en casa con un padre, porque tienes un hermano, tú misma trabajaste administrativamente en la secretaría. Y ese temor del ciudadano de uniformarse es otra de las cuestiones culturales que representan un enorme desafío. ¿Cuántos de los doctores en Derecho o en cualquier otra disciplina, maestros en cualquier disciplina y arte, están hoy dispuestos a colocarse un uniforme y poner sus capacidades al servicio de la seguridad? Ahí hay un desafío, Leti, verdaderamente importante. ¿Sabes por qué? Y saben a quienes nos estén viendo. Porque el uniforme tiene un efecto, despersonaliza. Si nosotros tenemos a un gran literato, a un escultor, a un genio de la tecnología, a un abogado litigante, a un cantante y a un director de orquesta, y los uniformamos y los ponemos a todos en una fila, difícilmente sabremos quién es quién. Y eso es lo que muchas personas no están dispuestas, porque hay un desconocimiento de la esencia de lo que implica la función del Estado uniformado. Y esa individualidad que se pierde con el uniforme, porque aparte vivimos en un país en donde la cultura de conocimiento de grados, insignias, es cero. El mismo trato le damos a un comisario o al más alto rango de la policía que al más bajo, porque no conocemos, no estamos acostumbrados a identificar los grados. Ese es otro desafío que pongo en el bloque de lo cultural, de lo social. Otra parte fundamental de este desafío es que no existe en este país, en este momento, una relatoría permanente o continua
de promoción de los valores policiales. Los valores policiales cada quien los va construyendo de acuerdo a su vivencia. Y fíjate qué sucede en lugares como el país vecino. Si hoy al azar decidimos ver una serie en la televisión o en las plataformas digitales, vamos a encontrar un alto contenido de programas o de series con diferentes temporadas cobijando el buen trabajo policial. Es parte de la cultura hasta del entretenimiento. El policía siempre está presente, o el trabajo policial, en los más importantes escenarios de las plataformas de los países con una costumbre de cultura o de respeto, de conocimiento del rol de las policías. Algunos dirán, bueno, pero también han tenido crisis. Por supuesto que sí, claro que la hay. El concepto de crisis a nivel policial es también una constante. Las han vivido las grandes corporaciones como Scotland Yard, las han vivido todos los países avanzados y con mayor razón los países no tan desarrollados. Pero con esto quiero dejar una idea de cuál es uno de estos desafíos primeros que tenemos a nivel de cultura y de sociedad. No hay identidad y ese es un gran desafío, porque al policía le cuesta el triple de trabajo el construir puentes de confianza, porque no existe un cobijo permanente. Segundo bloque al que me quiero referir a nivel de desafíos. Y vamos a entrar directo a la parte legal. Lo hemos dicho hasta el cansancio, el ex comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, hoy candidato a la alcaldía de Campeche. Estamos en un país cuya constitución, paradójicamente, discrimina a sus policías, a sus peritos y a sus ministerios públicos, es decir, a los principales operadores del sistema de seguridad y justicia penal. Los criminaliza y les prohíbe la permanencia, el desarrollo de una vida segura, jurídicamente hablando, sirviendo en estas causas. ¿Y por qué? Porque este famoso 123, apartado B, sigue diciendo que no importa si te acusan de algo y se prueba que fuiste inocente. Yo no tengo la obligación legal de reinstalarte. Si acaso, de darte lo que te corresponde, que ni siquiera es una dádiva, es el merecimiento de liquidarte, pero no de reinstalarte. ¿Y por qué digo que este es un enorme desafío? Y lo digo como son las cosas, porque así las vivo también como abogado. Qué fácil se convierte para el malo, para el delincuente, sobre todo el delincuente organizado, destrozar a quien lo persigue con las balas, ya ni siquiera de plomo, sino con las balas que implica la destrucción de su reputación a través de la denuncia de actos y hechos que tienen que investigarse, que implican la separación de su cargo y en una de esas la imposibilidad de reinstalarlo. Qué fácil se convierte para el delincuente el denunciar maltratos, el denunciar acciones indebidas, que mientras investigan saben que la propia Constitución impide la reinstalación de estos policías. Entonces, este enorme desafío legal, que por alguna razón sigue archivada en el Senado de la República, que dicho sea de paso, se ha impulsado en diferentes momentos. Yo hablo por los recientes, pero ha habido movimientos completos de expolicías, de juristas, que saben de la relevancia de esto. Dirán algunos, pero también hay otras injusticias como el control de confianza. Bueno, a mí me parece que es un tema debatible. Lo que sí pienso es que si la propia Constitución
permite que se discrimine a los policías, estamos en el peor de los mundos, porque esto afecta a los 3 órdenes de gobierno, ¿sí? Y ese es un desafío legal tremendo. Dentro de este mismo bloque del desafío legal de la función policial, yo platico cotidianamente con muchos abogados litigantes de todos los días, ¿no? Gente que ha dedicado su vida entera nada más a litigar. Y conozco grandes penalistas en este país. No hay uno que no me haya reconocido en público y en privado que hoy los ejercicios de la defensa comienzan por intentar desvirtuar el trabajo de la policía, ¿sí? Es decir, antes que saber si en el fondo existe o no la culpabilidad del cliente, está el observar con lupa el trabajo del policía que lo detuvo, que lo puso a disposición, que lo investigó. Y este es un desafío de los más grandes que existen. ¿Por qué? Porque no todas las policías tienen el mismo perfil y el mismo nivel de integrantes para convertirse en aquellos que exige el sistema de justicia penal que acogimos en 2008, que entró en plena vigencia en 2016, hace apenas 5 años, y que como no se le entendió, porque parece que así sucede en algunos ámbitos, se empieza a tornar regresivo. La gran virtud de la reforma de 2008 era una, que le quitaba el monopolio de la investigación al Ministerio Público y habilitaba a las policías en plural para investigar delitos municipales, estatales y federales, es decir, regresar a la esencia del trabajo policial. Y curiosamente, esto que yo vi la primera mesa, no pude ver la segunda, pero que explicaba David Pérez Esparza del modelo de policía y de justicia cívica, me parece sumamente relevante, me parece que se tiene que transitar hacia allá, pero también hay que decir que no es nada nuevo. Es decir, esto parte, no empezó con la llegada, con mucho respeto, de esta administración. Esto es producto del resultado de la reforma constitucional de 2008 y que a su vez tuvo muchos años de debates, de construcción. Bueno, esta reforma les dotaba facultades amplias de inteligencia policial, es decir, se construyó un marco jurídico para fortalecer a las policías. ¿Qué sucede después? Que en un contexto como el que decíamos en el primer bloque, de alejamiento de la cultura policial, del desconocimiento absoluto de esto, ponen a pelear dos visiones y en 2011 se acoge la reforma constitucional en materia de derechos humanos, lo cual es de celebrarse, no quiero que se malinterprete, pero a esas garras, a esas uñas afiladas que se le habían dotado a las policías para hacer su trabajo en condiciones de ventaja sobre aquellos a los que perseguían, concretamente al delincuente organizado, de repente le ponen guantes. Y le ponen guantes porque los primeros en ser señalados como violadores de derechos humanos, pues eran los únicos que estaban en tareas o en la condición de poderlo hacer, es decir, las fuerzas policiales. Entonces, en 2008 nos llega la reforma donde la policía, ya a nivel constitucional, puede intervenir comunicaciones, puede arraigar, puede anticipar barreras cognitivas, alcanza la ideación, algunos dicen, llegó al derecho penal del enemigo, muchas cosas, pero había un marco legal. Y en ese contexto surge el nuevo modelo policial, ¿sí? El modelo policial, que yo vuelvo a decir, no sé si nuevo, porque la función policial de investigación surge hace poquito, diputada, principios de 1800, con figuras emblemáticas de la función policial, como el propio Vidocq,
este delincuente converso, el amo del disfraz, que para librar la pena de prisión se convierte en policía. Pero bueno, desde ahí viene, ¿no? Y después la novela negra, surge Edgar Allan Poe con sus Crímenes de la calle de la Morgue. Y bueno, esa función policial en México llega con un respaldo legal en 2008, pero después 2011 dice, no, este país lo que necesita es que se cumplan con mayor fuerza la tutela de los derechos humanos, lo cual se celebra, estamos todos de acuerdo. Sin embargo, ese desdén hacia lo que implica la evolución de la tarea policial no se valora y comienzan otra vez a ponerse muchos obstáculos a las tareas policiales. A grado tal de que hoy estamos en un mundo eminentemente regresivo. Fíjate, qué tristeza que un artículo 19 constitucional hoy amplíe en nuestra Carta Magna las conductas susceptibles de prisión preventiva oficiosa. Es decir, yo te voy a poder acusar nuevamente, como en los peores tiempos de la persecución deficiente del sistema inquisitivo. Yo te puedo encerrar mientras te investigo. Luego entonces no necesito policías capacitadas para investigar, porque ya los tengo en prisión a los posibles delincuentes. Y esto tiene un impacto no solamente en el derecho punitivo, sino en la evolución de la función policial. Y por eso quiero tocar nuevamente lo que decía Pérez Esparza, ¿no? Hay un grupo ahorita muy entusiasta, diputada, de hombres y mujeres, que están empujando con mucha convicción el tema del nuevo modelo policial y el de justicia cívica, ¿no? El modelo nacional de policía. Tienen hasta sus hashtags, policía que investiga, y están bien entusiastas, de verdad, y a mí me invade de optimismo. Pero cuando tú ves el universo de municipios en donde puede aplicarse con respaldo, apoyo, acompañamiento, voluntad política, la muestra del modelo se vuelve muy pequeña, ¿sí? Y eso no es culpa ni de David Pérez Esparza, ni de Lilian Chapa Colofón, que están haciendo, creo, un trabajo interesante desde sus proyectos correspondientes. Pero la función policial exige mucho más. Y creo que todo suma. Pero en este bloque del tema legal, creo que tenemos uno de los más grandes desafíos. Ponemos un caso en la Ciudad de México, me acuerdo de las primeras semanas de la gestión del secretario Omar García Harfuch. Después de muchos años, se hace un operativo importante, relevante, entran a donde no habían entrado hace mucho tiempo, se hace una serie de detenciones, se tiene la evidencia de que verdaderamente una cueva de bandoleros, de bandidos, de delincuentes organizados, y la cuestión legal, que aquí no quiero ni culpar a jueces, ni a ministerios públicos, ni a policías, pero la cuestión legal abrió la puerta. Y esas son lecciones muy duras, y me parece que no todas las policías están en condiciones de realizar el trabajo óptimo que exige la ley. Lo que está saliendo bien en la Ciudad de México no opera igual de bien en algún municipio de Oaxaca o en alguna capital importante de este país, como Tijuana, o bueno, podemos hablar de muchos casos. Ahí está el tema del desafío legal. Y me lleva al otro bloque de desafíos, el que tiene que ver precisamente con el estructural. Y en esto no hay mucho que decir, diputada. Es vergonzoso que las policías municipales operen en las condiciones en que lo hacen. Hablo de una gran mayoría, no quiero dar datos exactos, ahí están las fuentes abiertas, y no solo eso, sino que en aras de defender un discurso de austeridad, lleguemos a algo que el doctor Álvaro Vizcaíno llamó el austericidio, es decir, en sacar del presupuesto de egresos el gasto destinado a equipamiento
y capacidades policiales, argumentando que se mal empleaban. Y bueno, yo creo que muy poco hay que decir en torno a eso. Siempre las policías acaban siendo severamente sacrificadas en lo económico, pero exageradamente exigidas para que cumplan su función. Y de ahí que ha habido voces que desde hace muchos años reclaman que los propios policías se tengan que comprar sus aditamentos, que tengan que invertirse, y de ahí la importancia de revisar todas aquellas fuentes en las policías que sí se tengan, como es el caso de la Ciudad de México, donde se manejan cajas de ahorros o de recursos que pudieran, en dado caso, ponerse para el bien de la operación, pues cuidarlas, porque estructuralmente hay muchas asimetrías. Ahora, también dicho sea de paso, un policía, por bien equipado que esté por su corporación, siempre se invierte, ¿eh? Y eso lo quiero dejar completamente sentado. A ver, si a mí, y voy a hablar en un caso en primera persona, me dotaron en su momento cuando yo llegué a trabajar en 2008-2009 a San Luis Potosí, y tengo 3 uniformes tácticos de buena marca y mis botas de buena marca, pero me mandan a trabajar a la Huasteca Potosina a 40 y tantos grados de humedad. Perdón, pero el uniforme, por bueno que sea, a los 3 días, el azul ya lucía blanco salino por el sudor. Y bueno, entonces te pones el otro, ¿no? Pero ya al segundo mes de trabajo exigente, pues perdón, pero es tu comodidad, tu confort, y siempre te acabas invirtiendo en algo. En el mejor de los casos. Hay otros en donde de plano el 100% del equipamiento lo tienen que adquirir los policías y eso es lo que no se vale. Ahí es donde no estamos de acuerdo. Pero ese es uno de los obstáculos, de los desafíos estructurales. Hay asimetrías brutales. Queremos que la Policía Municipal adopte el nuevo modelo policial de justicia cívica, pero volteamos y nos damos cuenta que los policías municipales no tienen ni para la gasolina, que no tienen respaldo. Pero eso sí, se critica modelos, y ahí es donde yo choco con algunos de estos amigos que están impulsando el modelo nacional de policía y justicia cívica. Se ha satanizado y criminalizado, criminalizado no, pero sí satanizado, modelos como el mando único, porque dicen que implica que desaparezca la función municipal. Eso es absolutamente falso. No es cierto que tenga que desaparecer la función municipal. Lo que se tiene que hacer es fortalecer aquellos municipios que bien podrían resolver problemas si tuvieran el cobijo de los municipios de lado y de la policía estatal. Pero como no todos acaban de entender lo que ya en el campo implica tener un mando unificado, pues no los acaban de explorar, y esto es uno de los problemas que se pueden acomodar en estos desafíos estructurales. Y quiero finalizar con uno que es para mí fundamental. La profunda crisis de la ausencia de un modelo policial en México. Me explico, porque voy a partir de lo federal hacia lo local. En los últimos 21 años, o más, vamos a cumplir 25 años, de no permitir la maduración de un proyecto civil de policía. El que más aspiró a mantenerse fue el de la Policía Federal, que duró 2 sexenios. Y vamos a decir que sexenio y medio, porque la ley que le da nacimiento, aunque ya estaba en funciones, la ley es de 2010, cuando el sexenio había empezado en 2006, pero bueno. Entonces no existe un modelo policial maduro. Los muy buenos elementos, hombres y mujeres que se formaron en las capacidades de investigación, de inteligencia,
de policía cibernética, de policía científica, materia criminalística, han tenido que sacrificar su crecimiento y desarrollo porque no han permitido madurar modelos policiales. Hoy quizás se resolvió una parte importante de las necesidades con la presencia uniformada a través de la Guardia Nacional en distintos puntos del país. Esto no se traduce en más investigaciones, en mayor inteligencia, sino en presencia. Y haciendo válida esta tesis con la que inicié la plática, de que la esencia de la función policial para lograr seguridad es la investigación, es el investigar delitos, el cómo se desarrollaron, quién y por qué. Y ya que supiste quién y por qué, esa persona pueda estar presa. Eso no se está notando con el crecimiento exponencial tan anunciado del gobierno federal. Celebro que tengamos una guardia con las cantidades que mencionan, pero lamento que esto no se traduzca en más y mejores investigaciones, porque quienes se formaron en estos modelos, hoy la mayoría, están sirviendo de manera aislada en municipios, en estados, porque fueron también parte del discurso que parte de que todo el pasado hicimos las cosas de forma indebida y bajo banderas indebidas. Y esto, Leti, yo lo lamento mucho porque quienes no hemos tenido vida partidista, quienes no hemos aspirado jamás a ser ni diputados, ni senadores, ni gobernadores, y que hemos encontrado en la seguridad una forma de vida, y lo voy a decir como lo siento, porque creo que de eso tratan estas pláticas. Yo no consigo cómo alguien, como una persona, hombre o mujer, alcance la cima más importante en un gobierno para guiar la seguridad y la deje por una decisión de carácter local. Yo no explico cómo esto implica el querer dejar la vida ahí. Y lo voy a decir de una manera muy honesta. El uso correcto del deseo de la trascendencia y de lo que implica el querer dar la vida por la seguridad. Y me parece que en México tenemos extraordinarios policías, pero no solo policías, extraordinarios profesionales de la seguridad que estarían dispuestos a eso y mucho más. Y en esta parte del desafío, que te digo, la ausencia de un modelo operativo, se debe mucho a que hoy da lo mismo ser director de la Sinfónica que al día siguiente estar uniformado dirigiendo una corporación policial si estás en una coyuntura de carácter político. Y eso ha dañado mucho la existencia de un modelo policial, porque se vuelve la aspiración, y por eso yo respeto y admiro tanto a gente como el secretario García Harfuch y otros muy buenos policías que hay en el país, algunos anónimos, algunos que por la calidad de los asuntos que llevaron siguen sin ser mediáticos, pero que han dejado muchas cosas en el camino. Entonces, yo finalizaría con eso. Hay que reflexionar sobre el futuro de las posiciones en las policías. El mayor desafío es encontrar a quien quiera dar la vida por esto. Y me parece que desde la política, con buenos políticos, se puede construir. Con gente preocupada como tú por el tema de la seguridad, que promueves el debate, que abres la agenda para que esto suceda, se pueden lograr muchas cosas. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle a los muy buenos policías de la Ciudad de México que han dejado ver algo que no sé si sea una indiscreción, pero la voy a platicar. Los primeros meses de la gestión del secretario Harfuch, estábamos platicando un día y me dice, muy emocionado,
Me dice, ¿te acuerdas que nosotros en ocasiones discutíamos qué instancia firmaba la puesta a disposición, ¿no? Por los temas que llevamos, nos referíamos a la Agencia de Investigación Criminal y a la Policía Federal. Me dice, en la Ciudad de México, el tema no es de falta de ganas ni de valor, dice, están tremendos los policías. Ellos quieren estar en todas. Y eso es algo que yo quisiera transmitir. Hay policías que quieren estar en todas, que son valientes, que tienen el deseo de construir. Hay que cobijarlos. Hay que entender los desafíos a los que están enfrentándose. Y creo que con esto termino, para escuchar algunas preguntas. El desafío es la constante en la función policial. Hay que respetarla, valorarla. Preocupémonos por saber, caray, los grados, los cargos, las insignias, qué significan. Y digámonos con respeto a los policías. Entendamos que cumplen una función primordial y que enfrentan muchos desafíos. Muchísimas gracias. No, maestro, pues muchas gracias. Sí, se me erizó 2 o 3 veces la piel. Yo coincido totalmente con usted. Yo he estado en la policía, como usted sabe, y creo, lo digo en lo público y en lo privado, que el mejor perfil que tenemos como secretario de Seguridad Pública es el secretario Harfuch. Es alguien que viene desde abajo, que recorrió las calles, que porta ese uniforme con mucho honor y que sí da la vida, porque ya lo vimos, por la seguridad de las familias de la Ciudad de México. Indudablemente, mi reconocimiento y cariño, por supuesto, al secretario. Y bueno, pues coincidimos en el cariño que él le tiene a esta profesión. También coincido que hay muchísimos policías, hombres y mujeres, que pues deberíamos de reconocerlos hoy y siempre. Que en la mesa anterior estuvo con nosotros el director de la universidad, Joel Pichardo, y nos explicaba, porque yo les dije, porque de verdad que es un honor. Mire, yo estuve, les platico ahí, no le quiero quitar tiempo a usted, pero estuve en la policía y le digo algo, nunca me atreví a usar el uniforme porque no me sentía de nivel para usar el uniforme. De verdad se lo digo con mucho cariño ese uniforme. Y entonces le pedía yo al director que nos dijera qué significaba todas las insignias, porque es un respeto que tendríamos que tener absoluto. Pero maestro, tenemos como 40,000 preguntas. Coincido totalmente con usted. Por ejemplo, como usted sabe, hace 2 años le dimos la facultad aquí en la Ciudad de México a los policías cuando hicimos la reforma o hicimos la ley del sistema para dotarlos que tengan atribuciones de investigación. Y lo dijo el secretario Harfuch, que iba a dar resultados excepcionales, y se ha visto, independientemente de que todos los porcentajes de los delitos han bajado, la percepción, que es lo más importante, porque a veces no va la percepción con los índices. Aquí la percepción del buen secretario de la seguridad que ha regresado a nuestros hogares ha cambiado definitivamente, y es gracias al secretario, eso es indudable. Pero tenemos muchas preguntas, hay muchas súper interesantes, hay unas personales que a lo mejor los dejamos hasta el final y si usted quiere las contesta, maestro. Nos pregunta el doctor Osvaldo Cruz Villalobos, ¿cuál es el perfil del policía que necesitamos en México en cuanto a sus capacidades profesionales comparadas con otros países, maestro? Qué buena pregunta. Es una gran pregunta. A ver, si hoy sale una persona de su carrera, la que sea, y de repente dice que quiere ser policía, ¿dónde tiene que estudiar? A ver, ¿cómo empezaría el acercamiento formativo de alguien que está saliendo de la carrera profesional? A mí me parece que el perfil del doctor Osvaldo ya está construido. Y me quiero referir a los perfiles, por ejemplo, del FBI. Son bien básicos. Para poder ser agente especial del FBI, se necesita, una, tener una carrera profesional terminada. 2, tener experiencia profesional en cualquier ámbito, no necesariamente en la seguridad. O sea, sencillo. No tener temas de deudas. Esas son de Scotland Yard. No tener deudas bancarias. O sea, que no llegues a la policía por
por una cuestión de resolver temas económicos. Tiene que haber en ese perfil gente con estudios y con un entorno social y económico sano. Y querer ser policía. Y por eso es un desafío la parte cultural. Yo llego de mi maestría, en donde sea, y quiero ser policía para que los de adentro me digan, no, tú no, porque tú no estuviste los 6 meses o el año que nos amolamos aquí. Oye, pero es que yo estuve 10 años y traigo cosas que aportar. No, 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 no. Hay que romper ese molde cultural. El mejor policía es el que más estudia, el que tiene ganas de servir y el que lo puede acreditar en su proceso de ingreso, ¿no? Y esto no es excluyente de quienes no tuvieron ese nivel de estudios, que tuvieron quizás menos, que ingresaron su carrera policial con grado de secundaria o preparatoria, pero que tienen el deseo y el apetito de seguirse formando. Ese también es un gran policía. Es el mejor, ya tiene la vivencia, pero quiere seguir aprendiendo. Ese es el mejor perfil, doctor Osvaldo. Muy bien. Pues, hay otra pregunta también que se me hizo muy interesante de la doctora Silvia Velázquez, que siempre está con nosotros en todas las mesas. Se lo agradezco, doctora. Dice, a juicio del ponente, ¿en qué país se dan las mejores prácticas de desempeño policial y si su calidad es certificada? Sí, muy buena pregunta. ¿Cuál es el mejor modelo para usted, maestro? Yo tengo muy clara mi respuesta. El modelo al que aspiraría cualquiera sería el que manejan en Scotland Yard, en Inglaterra, y le voy a explicar por qué. A ver, hace meses, doctora Silvia Velázquez, había un flyer en la página de Scotland Yard diciéndole a los policías que ya se habían retirado, que se habían jubilado, a formar a los nuevos policías de calle, que los invitaban a volver a ser parte de Scotland Yard para seguir transmitiendo su experiencia. ¿Qué cosa más valiosa a nivel institucional? Las mejores prácticas son aquellas que hacen necesario el componente humano. ¿Ve qué diferente, diputada? Aquí los discriminamos en la Constitución, allá los invitan a regresar una vez que están en condición de retiro. Claro. Entonces, quien quiera ver las mejores prácticas policiales, yo le invitaría a que se metan a la página de la Policía Metropolitana de Londres, que vean su historia, su desarrollo, y para mayor referencia a aquellos que no están familiarizados con el tema. Scotland Yard es la policía a la que ponía en jaque Sherlock Holmes. Cuando ellos no podían resolver los temas, Holmes se los resolvía. Por eso tenían ese pique entre Scotland Yard. Y esto que ya de la corporación las han dejado crecer, no les cambian ni el nombre, ni el modelo, ni los mandos, por caprichos de la política. Ese es un modelo profesionalizado de la función policial, no de la policía gubernativa, que depende de la agenda de quien detenta el poder en turno. Pues investigaremos, maestro, sobre esa policía. Hay una pregunta que me gustó mucho porque lleva como doble sentido, tanto político como policial. Nos pregunta Rebeca Sokol, maestro, si usted fuera gobierno, ¿por dónde empezaría? A ver, si yo fuera gobierno, ¿por dónde empezaría? ¿Que la función policial? Sí, o sea, con el tema de seguridad. Usted sería excelente. jefe del gobierno y ¿por dónde empezaría en el tema, en materia policial? Por construir una Policía Nacional de Investigación en donde tengan cabida todos aquellos y aquellas que han sido despreciados, que han sido ninguneados, con toda la capacitación que tienen tras de sí, y los volvería a unir y pondría esta unidad al servicio de todos los estados del país para construir juntos, en los 3 órdenes de gobierno, un modelo nacional de prácticas y que sea civil, 100% civil. Por ahí empezaría. Muy bien. Buena pregunta, Rebeca. Buena pregunta de Rebeca, se me hace muy política esa. Sí, a favor del mando único policial, ya dijo que sí, ¿verdad, maestro? A ver, a favor de que se estudie a fondo
A ver, aquí lo que pasó es que se implementó en 3, 4 estados y como no se transformó la seguridad en un plazo de 2, 3 años, entonces no sirve, ¿no? Me parece que no fue suficientemente analizado y estudiado. Y creo que hay estados que merecen la oportunidad, con acompañamiento de la sociedad civil, de supervisión, pero que vean las bondades de este modelo. Y ojo, no implica, y eso se lo digo en particular a la gente, como mi amiga Lilian Chapa, que piensan que implica desaparición municipal. Eso no es así. Creo que es fortalecer la capacidad de respuesta operativa, más que eliminar la función policial. Esa no se va a dejar de hacer. Yucatán tiene un mando coordinado, por ejemplo. No es mando único, pero es una manera discursiva de darle la vuelta, porque en realidad la Policía Estatal coordina a los municipios. Bueno, Entonces, eso es una cuestión importante. pero bueno, y aparte, Mérida, Yucatán, de las mejores entidades en tema de seguridad, ¿no, maestro? En qué consistirá? Es el estado más seguro. ¿Pero en qué A consistirá? ver, ahí, esa es una de las grandes preguntas. ¿Te la puedo contestar? Una, ¿hay continuidad? El secretario es el decano de los secretarios de seguridad del país. Creo que va a cumplir, si mal no recuerdo, 15 años en el puesto. Habrá que ver si tiene impacto. Dos, le han invertido en capacidades. Cuando uno entra a Yucatán, lo primero que vas a encontrar viniendo de Campeche es un arco con las capacidades más importantes de tecnología. Dos, la gente. La gente es una parte muy importante del trabajo. ¿Por qué? Porque el yucateco pues, es mi tierra. Si los conoceré, Sí, ya son sé. curiosos, cuestionan al que llega, se involucran. Por eso hoy el debate de los nuevos, gente que llega de fuera porque es un lugar seguro, representa para ellos también un riesgo y se empieza a notar en las normas de vialidad, en cómo se empiezan a perder algunos de los rasgos que hacían al yucateco el complemento perfecto de un buen esquema policial. Entonces, ahí hay inversión, continuidad Y la y gente, muy importante, y la gente, la como digo, gente. es como muy unida. Aquí a veces no conoces ni a tu vecino, eso es terrible, ¿no? Sí, dejamos de enseñar la casa para montar bardas, cortinas, no sabemos ni quién llegó, queremos Sí, estar lo más aislados. no sabes ni quién está a tu lado. Maestro nos pregunta, ay, ya se nos está yendo el tiempo. Mati Rendón, ¿cómo se debe reformar la Constitución para otorgar el reconocimiento que se merecen las y los policías? Está facilísimo. Empecemos por reformar ese 123 apartado B que les impide la continuidad. Pues A partir de ahí, déjemelo comentario, yo sé que es de ámbito federal, pero podemos empezar con lo local. De hecho, le voy a compartir, ya hubo 2 iniciativas de 2 compañeros del grupo parlamentario de Morena que están durmiendo yo no digo que es el sueño de los justos, sino de los injustos, ¿no? Que poca responsabilidad, por decirlo menos. Pero entonces sería el apartado B. El apartado B tiene, a mí me mueve son dos 13, fracción 13. a la fracción, porque también tiene que ver con el tema de los sindicatos, que eso es como muy aparte, ¿no, maestro? Absolutamente, fracción 13. Tenía que haber agregado la fracción, sí. Sí. Otra pregunta, ¿cómo debe incidir las instituciones policiales que la sociedad cambie la percepción negativa que tiene la policía? Yo también a veces cuando dicen diputado, hasta pena me da porque también tenemos una muy mala imagen. ¿Y qué poder hacer desde la sociedad para cambiar esa percepción negativa que tenemos? Yo no, pero mucha gente de las y los policías. A ver, yo lo decía hace rato. La policía genera prestigio en tanto su capacidad de ejercer la fuerza física, no tanto por sus méritos morales. Y me parece que méritos morales hay muchos, pero poco conocidos. Y una buena manera es reconocerlos, es usar también en positivo las redes, el no hablar diputada en que estamos asediados
para que lo que es malo parezca bueno y lo que es bueno haga parecer malo. Y pongo ejemplos. Ahí sé que hay un sector que va a decir que soy un retrógrado, regresivo, conservador, pero no puede ser que en horario estelar, cuando vamos en trayecto hacia la escuela de los hijos, estemos de repente escuchando a un grupo de música contemporánea decir que la mujer es un objeto, que se anda armado con el whisky en la mano, en la troca, porque trabajo para el patrón, y, y decir, a ver, yo no quiero que suene esa música a esta hora. Eso es censura, es reprimir el libre pensamiento. No, 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 perdón, perdón. Ahora parece que eso es aceptable, pero cuando uno habla de valores y de principios, uno aparece como el malo, como retrógrada, como involucionado, y me parece que esa es parte de la gran crisis. No queremos, le tememos a la reacción virulenta del pensamiento de avanzada. Sí. Y no estamos reconociendo el valor de la familia, el valor de la buena música, las artes, la cultura. No, tenemos que dejar que grupos tan nefastos de música. A ver, hay una que yo estaba, verdaderamente, lo estudié con mis alumnos de INACIPE. Es un grupo que, ahorita me voy a acordar el nombre, pero que cantan medio rap, medio, Cartel de Santa, se llama el grupo. Y en el Cartel de Santa hay letras que salen así con todo, y los están coreando en un concierto en vivo, miles de personas en un estadio. Sale a matar, lo va narrando. Él dice que los policías le hacen los mandados, que el ejército también, pero que él es muy... A ver, perdón, si no salimos a decir que eso sí afecta en la seguridad, estamos omitiendo cosas importantes. Muchos de los sicarios, muchos de los jóvenes que se están adentrando en el mundo de la criminalidad, lo hacen bajo el efecto de la droga y del entorno, la música, la subcultura criminal. Ese tipo de música, claro. Entre muchas otras cosas. No, pues, pero hay que perderle miedo a hablar de lo bueno, de las cosas, sí, del bien. Hay que perderle miedo a hablar del bien. Sí, es cierto. Tiene toda la razón, maestro. Bueno, y esa música sí habría que hacer algo. Yo no sé ni por dónde entrarle con para dónde hacerle y evitar ese tipo de música. A lo mejor ahí hacer un llamado a los padres de familia, ¿no? Que le ayuden. Ahí empieza desde nosotros, ¿no? Claro. Pero bueno, ay, maestro, ya se nos va el tiempo. Las dos últimas preguntas, porque ya me están correteando. Miriam ya me está correteando que usted se tiene que ir. Había aquí una muy interesante, pero ya la perdí. ¿Dónde termina la atribución del clásico policía? O sea, dice Roberto Sanabria, y empieza la Guardia Nacional con respecto a la proximidad con la población. Eso es súper importante, ahí ya no sabemos. Aunque yo le digo algo, yo cuando voy a la provincia y veo la Guardia Nacional, a mí, en lo general, me genera mucha paz. Hay gente que no. Y la pregunta es muy buena. ¿Dónde inicia y dónde termina las atribuciones de la Guardia Nacional, maestro? A ver, no escuché la primera parte de la pregunta, se cortó un poco el audio. Por mi la red. Primera parte no la escuché. Dice, ¿dónde termina las atribuciones del clásico policía y empieza la Guardia Nacional con respecto a la proximidad de la población? Pregunta Roberto Sanabria. Ok. Ok, a ver, es una gran pregunta, Roberto. Aparte te mando un saludo, si es el Roberto Sanabria que yo conozco, le mando un saludo enorme. A ver, la respondo muy fácil. Casi el 90% del personal de la Guardia Nacional emana de las Fuerzas Armadas. Eso es algo que nos dota de disciplina, de formación, pero no están formados como policías de proximidad. Y me parece que una tarea fundamental de un modelo policial exitoso es formar capacidades de proximidad. Y la proximidad hoy se entiende como inteligencia social. O sea, proximidad no es llegar y saludar niños y dar paletas en la escuela. No, claro, claro.
es entender el problema de la comunidad y gerencializar soluciones. Y me parece que es una parte que a la Guardia le está faltando. Y es natural, creció por decreto, ¿sí me explico? O sea, creció porque hubo una orden para que crezca. Pero no Y por lo preparación. digo con profundo respeto y reconocimiento a la Guardia Nacional. No pasaron por una formación adicional que, por ejemplo, en la Policía Federal se tenía para los equipos de proximidad de la Gendarmería. Sí. La División de Gendarmería es una dirección de proximidad social que tenía aparte un taller y un curso específico que tenía demasiadas horas de formación. Entonces, yo creo que ahí está la enorme diferencia. Es como de capacitación, ¿no, maestro? O sea, sí, tiene razón. Fue por decreto que inició la Guardia Nacional, cual se lo agradecemos profundamente, pero sí, tiene usted toda la razón. Maestro, ya nos vamos. La última pregunta es una pregunta personal, si usted la quiere dar. Nos dice Simón Bolos que qué significa su nombre Manelich. Es de origen catalán. Es el personaje de una novela que se llamó Tierra Baja, de un escritor catalán, pero me han dicho que sería como el Manuel, pero de forma afectiva, como... Ok. porque ¿Catalán? Manuel, sí, ok. catalán francés, sí. Y se hizo una película en México que hizo Pedro Armendáriz padre, que se llamó precisamente Tierra Baja, que era la historia de Manelik. Y el personaje me encanta porque es un peón en la época de los grandes hacendados, que se enamora de la hija del patrón, pues, con todo lo que eso implica. Claro. Era un hombre que vivía en la montaña, pero pues baja a luchar por el amor de la amada y es un hombre justo, fuerte, de carácter y que usted? Está enamorado. Aparte le quedó así al anillo al dedo. Y se pronuncia Manelik, no se pronuncia Manelich, Manelik. 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 Pues muchas gracias, maestro. Nos hubiera encantado. Perdona a todos los que nos mandaron las preguntas, igual se las mando y las subimos en redes sociales. A ver qué me dice el maestro y las contestamos si usted. Con todo gusto. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Espero que a mí me gustó mucho esta, pues más bien fue entre entrevista y que nos dio una clase increíble, rapidísima, en 3 bloques, que es cómo estamos, cómo está la policía. Y ojalá que nos acompañe, maestro, el próximo viernes, que no se les olvide, viene Jofre Luis Cortés Vargas, que es investigador de Ciencia Tecnológica e Innovación policial de la Escuela de Posgrado de la Policía de Colombia. Va a estar con nosotros. Sí, qué buen invitado, de verdad, los recomiendo muchísimo, sí, por supuesto. Nuestro cartel está hermosísimo y ¿sabe qué, maestro? Solo una mujer. Tenemos que meterle más las mujeres a este tema porque podemos aportar mucho desde el ámbito de nuestra, pues de nuestra vida como mujer también. Nosotros le sufrimos mucho porque también hay cierta discriminación. Ya luego contaremos en otro módulo. Maestro, muchas gracias, que tenga muy buen día. Le mando las preguntas, si usted me permite, y las subimos en las redes sociales la respuesta. Y con todo gusto, claro que sí. Que tenga bonito fin de semana. Gracias. Y un profundo agradecimiento porque se tomó este pequeño tiempo para explicarnos y nos deja con un muy buen sabor de boca. Hay mucho que hacer en el tema legislativo. Déjeme tareas, maestro, usted mándeme tareas y por supuesto que iniciaremos en el Congreso. Todavía tenemos tiempo de presentar muchas iniciativas. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente, gracias a todas y a todos los que nos vieron. Nos vemos el próximo viernes a las 11 y que tengan un muy bonito fin de semana. Muchas gracias, maestro. Gracias.